Lo que uno factura en el negocio no es lo mismo que lo que uno realmente gana en su negocio. Y esto es algo muy importante que las mentoras, las expertas digitales y las coaches tienen que saber, porque si no tenemos esto en claro, si tenemos un manejo extraño de los números, puede que tu negocio no escale tan rápido como podría hacerlo. Y para eso invité a una experta en finanzas personales que nos va a contar todo sobre las finanzas, sobre el dinero, sobre todo lo que necesitamos saber. Bienvenida a Entre Expertas Podcast, el espacio para mentoras y coaches que están listas para convertirse en The One, la número uno referente indiscutida en su nicho. Soy Anirao, mentora de negocios, y he ayudado a más de 2.500 mujeres a transformar su contenido en ventas, atraer clientes premium y escalar a ingresos sostenidos de más de $10.000 al mes. Y vos podés ser la próxima. Cada semana encontrarás episodios sobre posicionamiento, ventas high ticket, contenido estratégico y mentalidad de liderazgo. Todo lo que necesitas para construir un negocio rentable y predecible, pero sin estrategias complicadas. Este es tu momento de asumir tu identidad de One y vender con mayor convicción. Vamos con el episodio de hoy. Hola Majo, bienvenida. Hola Ani, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Majo fue alumna de la academia. Después yo fui alumna de Majo de su curso de inversiones. Después Majo también estuvo en Demás. Y me acaba de recordar Majo que yo también estuve en su podcast, es verdad. Así que, bueno, también nos vimos en persona. Majo es alguien que yo admiro mucho. Está recontra certificada, así que no es alguien que está hablando de oído. Sabe un montón y por eso es un honor que estés acá, Majo, con nosotras. Bienvenida a esta comunidad. Muchas gracias, Ani. No, más bien gracias por invitarme. Estoy súper feliz de hablar de estos temas que a mucha gente le dan miedo y evitan hablar del dinero, pero yo feliz de hablar de estos temas con tu comunidad. Más bien gracias por invitarme. Ah, me encanta. Bueno, a ver, lo que yo empecé diciendo algo y quiero saber tú qué pensás sobre. Lo que uno factura no es lo mismo que lo que uno gana en un negocio. Muchas personas se dejan llevar por esto de facture tanto, facture lo otro, pero eso no es realmente lo que uno gana. Y si uno quiere crecer, necesita tener control de sus ingresos y de su estructura de gastos. ¿Querés contarnos un poquito sobre esto? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves vos? Claro, definitivamente. Pero Ani, si no te importa, primero les cuento un poquito de mí para que sepan Ah, un sí, 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 poco de la obviamente, please. trayectoria. Sí, Y sí, creo que sí. es importante y ya te cuento por qué. Me presento, soy María José Azum, soy educadora y mentora de finanzas personales. Yo estudié economía en la universidad, tomé cursos de economía, finanzas, contabilidad. Y luego, cuando yo empecé a trabajar y a ganar mi propio dinero, me costó manejar. Entonces, es de esa ironía que me parece importante compartir con tu comunidad. Y lo comparto también con mi comunidad y con muchas personas que yo conozco, porque creo que mucha gente le teme al dinero. Y aún si tú eres, sabes, emprendedora, empresaria, tú eres muchas mujeres que trabajan, son, sabes, como que business women, o sea, súper empoderadas, independientes. Eh, a muchas igual nos causa ansiedad el dinero. Y yo simplemente quería mencionar esto antes de hablar de estos temas, porque como tú mencionaste anteriormente, yo estoy ultra preparada en estos temas. De hecho, tomé cursos de economía, contabilidad y finanzas y aún así me causó ansiedad el dinero. Y luego podemos hablar de las razones por las cuales esto sucede. Pero si tú estás aquí escuchando este episodio del podcast y el dinero es algo que te da miedo, que te da ansiedad, o que sientes que, uy, debería saber esto, si yo ya estudié este tema, no te preocupes porque de hecho es bastante normal que esto suceda. Mucha gente le teme al dinero, no sabe cómo organizarse, etcétera. Así que simplemente quería empezar con ese preámbulo. Luego hice 2 maestrías, la más reciente en gestión patrimonial, sabes, he sido coach y mentora de finanzas personales eventualmente, pero quería comentarles de ese punto de inicio porque me parece importante empezar creando un espacio seguro y siendo vulnerable, porque son temas que no siempre son fáciles de hablar. Ahora sí, te prometo, ahora sí, volvamos a tu Me encanta. pregunta. Súper importante igual, la verdad que sí. Sí, Sí. a mí me gusta empezar siendo abierta de estos temas, porque a veces cuando empezamos directamente con las partes técnicas, como que
a la gente, ¿sabes? Le da mucho miedo, pero sí, definitivamente volvamos del tema de las ganancias versus lo que uno está facturando. Eh, Creo que este es un error que cometen muchas personas emprendedoras o gente que trabaja independientemente, que digamos, esto me pasó a mí, que cuando yo antes trabajaba, tenía un trabajo a tiempo completo, estaba en Nueva York trabajando, de hecho, como, con muchos bancos en Wall Street, estaba como consultora en Ernst Young y, sabes, como que cuando uno está recibiendo un sueldo cada 2 semanas, su ingreso constante, todo, no tiene que preocuparse por todos los gastos de una empresa, simplemente uno maneja sus finanzas personales. Entonces, cuando tú estás manejando tu propio dinero, tienes que elegir, bueno, tengo que utilizar mi dinero en mi vivienda, sea que estás alquilando, pagando una cuota, o sea, de una hipoteca, tienes que comprar, sabes, la comida, tienes que el transporte, etcétera. Y bueno, tú te vas organizando con tus finanzas personales. Ahora, cuando tú haces ese cambio de volverte independiente después de estar trabajando en una empresa y decides trabajar independientemente, así no creas una empresa, tipo en Estados Unidos un LLC, por ejemplo, así no tengas una entidad jurídica separada, es importantísimo que tú cambies esa mentalidad y digas, ahora no solamente estoy cuidando de mis propias finanzas personales, sino que también estoy cuidando de las finanzas del negocio. Y definitivamente lo que tú facturas es el ingreso, es como el oxígeno de la empresa, pero para que una empresa pueda operar hay un montón de diferentes gastos que tienes que tener, es natural, o sea, tienes, por ejemplo, si tienes algún gasto en marketing, si tienes educación, por ejemplo, si te metes a un curso de marketing contigo, por ejemplo, de coaching, o si, digamos, tienes tu página web, tienes cualquier suscripción, etcétera. Estos son gastos que tú tienes que permiten a tu empresa operar, o sea, te permiten a ti proveer tu producto o servicio, y esos son necesarios, pero ¿de dónde estás pagando esto? De los ingresos. Y Ujú. luego lo que tú ganas es lo que queda. Y bueno, podemos hablar de técnicas acerca de eso, pero muchas veces creo que a las personas les cuesta porque dicen que como que, wow, voy a facturar X cantidad, estoy ganando un montón de dinero, pero en realidad lo que te queda no es esa cantidad. Y de hecho, de los gastos que tú tienes, posiblemente de esas ganancias, tú no te pagues todo eso, sino que decidas reinvertir en tu negocio. Entonces es muy importante tener estos conceptos en mente y poder diferenciar entre ambos conceptos. Eso me parece importante y me gustaría saber el punto de vista de una profesional. El tema de la reinversión. Yo he tenido muchos negocios, ya perdí la cuenta, pero tuve un negocio de indumentaria, tuve un negocio de multinivel, tuve este negocio, he tenido muchos negocios y algo que yo he hecho, no sé si está bien o si está mal, quizás me decís que está mal, para mí la primera, no sé si el primer año o los primeros 2 años, siempre los he tomado como reinversión. Yo he reinvertido casi la totalidad, he sacado muy poco, pero eso me permite como tener una base más firme y después ya empiezo a ver ingresos más altos y ahí empiezo a sacar más ingresos. Eso es lo que yo he hecho en todos mis negocios. Especialmente, bueno, no en todos, porque cuando era indumentaria tenía que tener mucho stock y el local y lo que sea. Después cuando tuve multinivel también quería tener stock. Y acá en este negocio nosotros no compramos productos, pero sí compramos información. Y para mí es muy importante estar todo el tiempo haciendo eso. Ahora, ¿qué es lo que vos le recomendarías a otra persona? Eso que yo hago, no sé, mi forma de actuar, ¿es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Debería hacerlo de otra forma? Yo siempre voy a eso, voy a reinvierto y reinvierto, reinvierto. Bueno, antes de empezar con esta pregunta, te admiro mucho por toda tu experiencia con tus diferentes emprendimientos en diferentes industrias, ámbitos, países, demás cosas. Yo siempre te he admirado un montón. Así que definitivamente Annie es una crack y se los puedo decir como alumna de Annie. Pero en todo caso, volviendo al tema de de reinvertir el dinero. Creo que esto depende muchísimo y esto es algo que muchas veces la gente me dice, ¿me conviene hacer X, Y o Z? Creo que a veces a la gente le Depende. frustra un poco cuando digo depende, pero yo te voy a decir por qué. Eh, Estamos hablando en tu comunidad, son muchas emprendedoras que probablemente son mentoras, que tienen algún servicio que ellas quieren dar una mentoría acerca de algún tema en el que se especializan.
Yo no sé si en tu audiencia todas trabajan a tiempo completo o si tal vez tienen un trabajo, alguna otra fuente de ingreso para mantenerse ellas personalmente. Entonces, volvemos al punto anterior que hablamos de la conversación. Tú cuando te vuelves empresaria o emprendedora, tienes que cuidar de tus propias finanzas y también las de la empresa. Entonces, son como que dos bebés, entre comillas, que estás cuidando, o sea, dos cosas que tienes que cuidar. Entonces, todo el mundo tiene diferentes objetivos, tiene diferentes circunstancias. Hay gente que, digamos, empieza con muchos ahorros y puede invertir dinero. Hay gente que en realidad no y necesita ese dinero para poder mantenerse. Hay gente que quiere acelerar de una manera más rápida y avanzar con su negocio. Hay gente que no le importa tomarse el tiempo. Entonces, cuando tú reinviertes tu dinero, estás ahorrando tiempo, lo cual es muy importante también, pero tienes que hacerlo también de tal manera en la que estés balanceando, como que, ok, me estoy pagando suficiente, yo como persona estoy bien, estoy cubriendo mis necesidades básicas o no. ¿Qué tan sostenible es esto también? Hay gente que es súper determinada, así como tú dices, voy a reinvertir, no me voy a pagar casi nada, no voy a tomar, o sea, hay gente que dice no voy a tomar vacaciones, lo que sea, voy a invertir para que esto crezca. Hay gente que les funciona mejor, quizás no reinvertir tanto, pero que sea más sostenible la empresa a largo plazo, ¿sí me entiendes? O que quizás no le estoy trabajando tiempo completo, lo estoy haciendo media jornada y también tengo otro trabajo, no va a crecer tan rápido, porque a fin de cuentas, en este caso estamos hablando del dinero, pero cualquier recurso que le inviertas, tu tiempo, tu energía, eso, sabes, el negocio puede que se demore más tiempo en crecer. Yo me enfoco bastante en finanzas personales holísticas, entonces sí te hablo de las estrategias, pero también te hablo de cómo cuidarte desde una perspectiva holística. Entonces, algo que de seguro tú trabajas mucho con tus alumnos, y sé que también lo mencionaste conmigo cuando yo era tu alumna, es la mentalidad. Súper, súper importante trabajar la mentalidad. Entonces, sí, tienes que decidir qué tan rápido quieres crecer, pero definitivamente cuando tú reinviertes este dinero o digamos, decides, por ejemplo, tener una mentoría para marketing, algo que te va a ayudar a generar más ingresos, eh, es una inversión, a veces puede demorarse en ver los resultados, esa es otra cosa que tienes que tener consciente, pero es una decisión que depende mucho de las circunstancias. Lo importante es que seas consciente de cómo estás usando el dinero, tanto personalmente como de tu empresa. Ujú. Sí, la realidad es que esa pregunta de ¿debería reinvertir o no? Es como, ¿debería ser un lanzamiento o no? Y depende, todo depende, Claro. ¿verdad? ¿Y cuáles son los errores que vos ves que cometen las personas cuando empiezan a crecer de golpe? Por ejemplo, una mentora que venía bien y de repente empieza a ganar más. ¿Cuáles son los posibles errores que podría cometer por esto de no puedo creer todo lo que estoy ganando? Bueno, primero qué chévere que esté ganando más dinero. Ajá. Creo que eso es increíble. Creo que en términos de errores, algunas cosas se me vienen a la mente. Primero, te puede abrumar un poco y no saber cómo manejar el dinero. Y es posible que esa cantidad de dinero suba muchísimo, digamos en el caso de un lanzamiento. O sea, dices tú, ok, tengo un lanzamiento, entonces de la nada entra un montón de dinero, pero tú no vas a estar haciendo un lanzamiento constantemente, tomar un montón de tiempo y energía. Entonces ahí tú tienes que manejar el flujo de caja, o sea, es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Es posible que tú no tengas esos picos de ingresos tan seguido. Entonces es importante también, por más de que uno ve más dinero en la cuenta del banco y dice como que, quizás tenemos esa tentación de decir como que, voy a usar, o sea, gastar en esto, gastar en lo otro, usar más dinero en esto porque tengo el dinero y muy probablemente siga regresando ese dinero. Es lo que uno piensa. No necesariamente es cierto. Eh, en términos, ¿qué otra cosa se me ocurre? Cuando una persona crece así como que de la nada, creo que también es fácil dejar la organización porque, sabes, tienes el dinero, entonces quizás no mantengas tus sistemas contables, que eso es algo que yo recomiendo un montón. Quizás al comienzo no trabajes con un contador, pero igual mantener, sabes, un sistema de contabilidad, así seas tú la persona que está registrando los gastos, eso es importante. Igual, aun si tú no tienes una empresa separada y simplemente lo estás haciendo como independiente, te ayuda un montón al momento de pagar impuestos. De hecho, yo siempre recomiendo que eventualmente consulten con un contador que les pueda ayudar.
Eso es algo súper chévere de tener una empresa o trabajar independientemente que puedes deducir gastos. O sea, Mm, básicamente de lo que tú facturas puedes deducir gastos y luego con lo que te queda, de ahí pagas los impuestos. Al menos ese es el caso aquí en Estados Unidos. ujú. Entonces, en cambio, cuando tú eres empleado, tú recibes los ingresos y luego, o sea, y pagas impuestos sobre eso y luego de eso tienes los gastos. ¿Sí me entiendes? Entonces, como Sí. que puedes Ujú. bajar la base imponible asumiendo que estás ganando la misma cantidad cuando eres emprendedora. Entonces, Mm, sí, esos errores creo que son bastante comunes y hay que tener digamos. cuidado, pero igual súper chévere ese caso, que una persona Ujú. empiece a Crezcan. generar bastante dinero, sí. A mí lo que me pasa es que yo tengo muchas fuentes de ingresos, o sea, no sé, PayPal, Mercado Pago, que es la plataforma argentina, a veces mandan por USDT, o sea, como hay muchas cosas. Y me tengo una cita en el calendario mensual de decir, hoy es el día de Consolidar. registrar, claro, y ver de dónde está viniendo cada cosa y anotar y gestionar todo. Sí. Pero es realmente difícil. Para alguien que no está en los números, sentarse a rastrear todo eso es como generar mucha resistencia. ¿Cuál puede ser algún consejo? No sé si existe esto más que hacerlo, pero ¿hay alguna forma en que uno pueda decir, bueno, me voy, no sé, es el día de la contabilidad o algo así? Sí, o sea, de hecho, si tú eres la persona que lo está haciendo, lo que tú estás haciendo es perfecto. O sea, dedicarle un tiempo y ponerlo en el calendario, porque Ujú. esas transacciones pueden sumar. Eh, en realidad, yo te diría que si te toma mucho tiempo, contrata a alguien que te haga el bookkeeping. O sea, Mm, que te ayude a disminuir esa carga, porque si tú te fijas, y esto nuevamente un concepto financiero, es que tienes que pensar en tu tiempo como cuánto vale tu tiempo por hora. Y yo sé que hay gente que como que dirá como que, ay, no, como que mi tiempo no tiene valor, todo, pero pongámoslo desde la perspectiva de cuánto puedes generar en una hora. Entonces, el costo de oportunidad de tú hacer el bookkeeping, o sea, de registrar los gastos, de la contabilidad, asegurarte que esté el sistema súper bien, etcétera, que a propósito te recomiendo que todo esté consolidado en una sola plataforma para que puedas ujú. sacar los estados financieros. eh, Sí. que sí, sí, o sea, súper importante consolidarlos, categorizarlos todo. Sí te diría que contrates a alguien que lo va a hacer mucho más rápido que tú y puedas delegar eso. Y eventualmente, yo entiendo que también habrán emprendedoras que están empezando y que quizás no puedan costearlo, pero creo que ayuda bastante, te da paz mental. Eso sí, te recomiendo que te mantengas involucrada, que revises los reportes, revises las transacciones, todo. No que te desentiendas, pero que la parte más administrativa la haga otra persona. Yo sí soy fiel creyente de delegar cuando se puede, sobre todo si Ujú, tienes los ingresos para hacerlo. Y nuevamente, volviendo al tema anterior de como que las inversiones y demás cosas, es importantísimo cuidar tu tiempo. O sea, sobre todo cuando ujú. estás emprendiendo, o sea, tu tiempo vale oro, entonces tienes que cuidarlo, tu tiempo y tu energía. Y cuando uno está invirtiendo o, digamos, delegando alguna actividad administrativa o invirtiendo en un curso, a fin de cuentas, tienes que pensar en tu tiempo. Si tú inviertes, digamos, en una mentoría de marketing, por ejemplo, de finanzas personales, te están ahorrando muchísimo tiempo de errores que tú podrías cometer, costosos no solamente, pero estás también gastando mucho tiempo que podrías acelerar resultados al invertir. Entonces son cosas que tienes que considerar al momento de tomar estas decisiones financieras, pero definitivamente tiene sus ventajas. Si tú puedes encontrar una persona para delegar esto, yo sí lo haría. Mm, Y tú te enfocas en ventas y puedes generar ujú. más ingresos. O sea, si me entiendes, cada uno se especializa. Claro. Sí, es una muy buena, es una muy buena, un muy buen consejo. Porque es verdad, o sea, lo que tiende a pasar es lo empezás a posponer, posponer, posponer y al final no lo haces. Entonces, si hay alguien que Sí. lo sabe hacer mejor que vos y lo puede hacer más rápido y en orden, ¿por qué no delegarlo, no? Claro, y también depende de Yes. la cantidad de transacciones que tengas. O sea, si tú Mm, tienes poquitas transacciones, digamos que tú eres emprendedora que tiene pocos clientes, tú puedes categorizarlo tú y si tú tienes experiencia con esto todo, pero es importante que se mantenga, ¿sabes? Que realmente no te tome mucho tiempo y que no dejes que pasen meses y, ¿sabes? No están categorizadas las transacciones. Entonces,
Por eso yo te diría como que una persona que está recibiendo pagos de diferentes partes, que estás tratando de manejar, ¿sabes? Tienes tu equipo, tienes el marketing, tratas de dar tus servicios, todo. Quizás sea bueno que delegues eso a una persona que se especializa en eso. Ujú. Buenísimo, buen consejo. Y me gustó mucho que sacaste el tema de, ok, la mentora que tiene lanzamientos. Entonces, tenés un lanzamiento súper bueno, pero sabes que en 2 meses más no vas a tener lanzamiento de nuevo. Entonces, ¿cómo vivís esos 2 meses de espera en el medio? ¿Qué consejo desde este punto de vista de finanzas personales o de negocio nos podés dar para cuando las finanzas son inestables? Cuando no es que es como un trabajo fijo que vos sabes que todos los meses recibís, sino que hay meses demasiado buenos y meses normales y meses quizás no tan buenos. Primero, desde un punto de vista, me imagino que el tema de emocional, de la presión, la ansiedad, de qué va a pasar el mes que viene, y después algo más práctico. Claro, sí, definitivamente la parte emocional es dura, sobre todo si es que eres una persona que está acostumbrada a recibir un ingreso cada 2 semanas, si es que venías del mundo, digamos, corporativo, estabas trabajando, ¿sabes? Un trabajo a tiempo completo. Eh, y definitivamente es algo que tú tienes que conocerte y ver cómo, o sea, tu tolerancia al riesgo, ese es un término de finanzas, que es como que qué tan tranquila estás con esta incertidumbre. Hay gente, y esto tiene que ver con personalidad al 100%, esto no tiene nada que ver digamos, cuánto dinero ganas o cuánto dinero gastas, etcétera. Eso realmente es personalidad. Hay gente que puede tolerar la incertidumbre más que otras. Entonces creo que ese tipo de autoconocimiento ayuda muchísimo. Si tú eres una persona que realmente no puede con esa incertidumbre, quizás te ayuda a que tengas otra fuente de ingreso un poco más constante. Así no sea un trabajo a tiempo completo, puede ser que hagas freelancing con algo un poco más, sabes, algo que quizás no sea tan sube y baja como los lanzamientos en términos de los volúmenes de ventas, o podría ser un trabajo a medio tiempo, o sea, media jornada. Pero ahí tienes que conocerte tú en cuanto a la parte emocional. En cuanto a la parte práctica, este es un consejo que te doy que mucha gente no lo piensa, pero ayuda muchísimo. Es crear, visualizar el flujo de caja, o sea, las entradas y salidas del dinero, haciendo un, digamos, presupuesto, entre comillas, anual. Ujú. Entonces, mucha gente piensa en el presupuesto, sabes que tienes tus ingresos en una tabla, luego los gastos y ves cuánto queda, o sea, ingresos menos gastos es el balance. Y mucha gente piensa en el presupuesto como el presupuesto mensual, es como que, ok, ¿cuánto gasto al mes? Pero la realidad es que nadie, ni siquiera las personas que trabajan un trabajo a tiempo completo, que reciben ingresos cada 2 semanas, ni siquiera estas personas tienen ingresos y gastos que son igualitos todos los meses. Y de hecho esto es algo que yo he trabajado con muchas alumnas, que es súper importante, te das cuenta en realidad que hay muchísimas ocasiones que el flujo de caja, o sea, la cantidad de dinero que entra y la cantidad de dinero que sale es variable. Y es sobre todo acentuado en emprendedoras Ujú. sabes, como que cualquier persona que tenga un negocio. Entonces, yo sí recomiendo poder tener un Excel o un Google Sheets en el que tengas como que mes enero, febrero, marzo, abril, o sea, sabes, hasta el final del año, y que tengas planificado ahí tu lanzamiento y tengas ahí como que todas las fuentes de ingresos, en la parte de arriba tus fuentes de ingresos, tienes tus gastos y luego queda el balance. Y el balance final de lo que te queda, digamos, en enero va a ser el balance inicial de febrero y luego le agregas los ingresos, después los gastos, etcétera. Tienes el final de febrero, ese es el comienzo de marzo. Entonces, al hacer este ejercicio, tú lo que haces es visualizar los ingresos que tienes y los gastos. Y de hecho, probablemente tengas gastos que son, digamos, una vez al año o que son como que solamente 6 meses o tienes un plan de pagos que es como que, ok, voy a pagar esto en 4 meses. Entonces, tú puedes agregar ahí todos tus gastos y ves cuál es el impacto en tu flujo de caja. Entonces, cómo impacta eso los números que tú tienes, ¿sí me entiendes? Entonces, eso te ayuda muchísimo a planificar y si ves que los números no están, o sea, eso, digamos, estás planificando. Si ves que los números en realidad no se están acercando, quizás tu lanzamiento no generó las ventas que tú querías, entonces ahí tú puedes prepararte con alternativas, pero ya estás viéndolo de antemano. Entonces, realmente estas herramientas Ujú. te ayudan muchísimo a visualizar las cosas.
Claro, está bueno, porque es como, no esperes a estar en la lona, o sea, no esperes a que se te venga todo encima, sino que vos ya vas teniendo una previsión. Y decís, Sí. ok, funcionó, bueno, genial. No funcionó, bueno, genial, igual, tengo tiempo para encontrarle la vuelta. Otra cosa que ayuda a Annie, de hecho, hablando de esto, es tener una cantidad de dinero reservado. Bueno, en finanzas personales hay un término que se llama fondo de emergencia, Ujú. que el nombre a mucha gente no le gusta, que es como que es para emergencia, ¿sabes? Pero siempre es bueno tener un poco de dinero ahorrado, siempre disponible, en caso de que llegues a, ¿sabes?, necesitarlo para pagar gastos que no generaste suficientes de ingresos, mientras está el tiempo de buscar otras fuentes de ingreso, sea otro lanzamiento, lanzar otro producto, o en el caso de, digamos, finanzas personales, buscar esta alternativa, freelancing, un trabajo a tiempo completo, etcétera. Entonces, los mismos principios que aplican cuando tú estás manejando tu propio dinero aplican a cuando estás manejando el emprendimiento. Sin embargo, que tienes que prestarle bastante atención. Y luego, mientras vayas trabajando con tu emprendimiento, te vas a dar cuenta, tú misma vas a poder predecir y decir como que, ah, bueno, en estos lanzamientos normalmente genero X cantidad, entonces eso lo pones en los ingresos. Eh, Ahora, otra cosa que te iba a decir es que sí, probablemente vas a mejorar mientras más trabajes en esto, con marketing, todo, pero hay un principio en finanzas que es que siempre es como una guía que yo recomiendo, que es ser conservadora. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, por un lado, tener como que esta reserva de ahorros, por otro lado, tener, sabes, si piensas que vas a hacer un lanzamiento, sé conservadora con la cantidad de dinero que crees que vas a generar. Entonces, digamos que tú dices que vas a generar, me invento, $5,000 de un lanzamiento o algo así, algún curso que estás lanzando. Entonces, en tu proyección de flujo de caja, este como presupuesto que te estoy diciendo anual, quizás le pones 4,500 o algo así, como que le bajas la cantidad de los ingresos, subestimas los ingresos y sobreestimas los gastos. Eso te da un margen de error en caso de que, sabes, por A, B o C las cosas no se den. Entonces ahí tienes como que este colchón y de igual manera como que eso te va a dar más tranquilidad. Me gusta. Ujú. Claro, tiene sentido. Son todas cosas que uno le escucha y claro, sí, obvio, tiene sentido. Claro. Buenísimo. ¿Y cómo hace una persona que, o sea, que todavía no tiene su fondo de emergencia para empezar a crearlo? Pues ahí, cuando estás o sea, es igual, nuevamente, me imagino que estás hablando desde la perspectiva del emprendimiento o de finanzas personales, pero da igual. Ajá. Cuando tú vas generando tus ingresos, vas separando una cantidad, o sea, de hecho, hay un concepto que se llama págate a ti mismo primero, Ujú. que, o sea, veamos en el caso de una persona que está trabajando y recibe un ingreso constante, tú lo que haces es separas, antes de gastar de hacer cualquier gasto, separas dinero, así sea una cantidad pequeña, y la separas en otra cuenta y eso poco, lo haces todos los meses y poco a poco se va acumulando. Esa técnica ayuda un montón, lo puedes automatizar, entonces buenísimo. Y en el caso nuevamente del emprendimiento, yo sé que posiblemente tengas diferentes momentos en los que vas a recibir ingresos. Puedes también separar un porcentaje si eso te ayuda. Pero ayuda a que justamente, como dicen, ahorrar cuando en las épocas de, creo que se dice, de vacas gordas, que es como que asegurarte de no usarte todo ese dinero e irlo separando de a poquito si tienes ingresos constantes, si tienes un flujo de caja súper alto de algún mes, o sea, que tienes un lanzamiento bastante alto, puedes separarlo de una vez y eso te ayuda igual a futuro. Es como que tener paz mental ayuda a tenerlo en otra cuenta por separado, porque de esa manera es como que, ok, No te lo... lo estás separando, tú sabes que eso no lo vas a usar, es como que un colchón ahí que sirve justamente para estos eventos inesperados, o quizás no te va bien en un lanzamiento, o tienes algún gasto que imprevisto que tienes que hacer en tu emprendimiento, eso te va a dar mucha paz mental. Está bueno. ¿Y cómo es este concepto de pagarte primero? La mayoría de las personas es como lo que he visto, es como gané tanto y bueno, y voy sacando lo que me sirve y voy pagando algunas cosas y está todo mezclado. ¿Vos recomendás? No, empresa, dinero por un lado, mis finanzas por otro lado, y esto de pagarte primero, ¿cómo sería? Creo que aquí posiblemente te confundí. Y Ok. me disculpo de antemano. Eh, la técnica se llama págate a ti misma primero para, para crear un fondo de emergencia.
Ajá. Entonces, lo aplicamos de igual manera al negocio, pero en este caso el fondo de emergencia no es que te estás pagando tú mismo un sueldo, sino que es de Ujú. un fondo de emergencia del negocio. O sea, dices Ah, como bien. que haces un lanzamiento, te va bien, separas este dinero en otra cuenta de banco del negocio. Que Ujú. ojo, aquí volvemos ahora sí a tu pregunta de como que, ok, ¿será que uno se paga, que no se paga todo? O como que en qué momento se paga, no es que será que uno se paga, o sea, ¿en qué momento te pagas? Lo más fundamental, aquí nuevamente volvemos a que tienes esta otra responsabilidad, este otro bebé, entre comillas, que es tu negocio. Tienes que separar tus finanzas de las finanzas del negocio. Así tú no tengas una entidad jurídica separada, o sea, si tú no tienes Anigrau LLC o algo así, me estoy inventando. Entonces, tienes que 100% separarlo. Eh, Mi recomendación es que tengas una cuenta separada en el banco para todas las transacciones de la empresa, que no mezcles tus finanzas personales de la empresa. Ese es el primer paso. Ujú. El siguiente paso es, ¿te acuerdas cuando te dije este presupuesto que tienes, como que tus ingresos, tus gastos, todo? Ahí incluyes cualquier gasto que tengas en categorías, sea como que digamos suscripciones al internet, ¿sabes? De el email, el servidor, el dominio, tienes la página web, tienes X, Y, Z, tienes cualquier educación o entrenamientos, programas de marketing en los que te metes o, ¿sabes? Como que cualquier entrenamiento así de educación, alguna membresía que tengas materiales, o sea, cualquier gasto que tú tengas, los pones ahí y Ujú. una categoría de esos gastos es el sueldo que te pagas a ti mismo. Y entonces, yo te diría más bien que en lo posible trates de pagarte una cantidad constante, como si te estuvieras pagando un sueldo, ¿sabes? Como que de una empresa que estás Ujú. trabajando en alguna parte. Y luego, si te sobra bastante y te quieres dar, o sea, como que digamos que como que tienes un sueldo, que esto es una cantidad conservadora, o sea, hacemos lo que tú hiciste al comienzo con tus emprendimientos, que dices como que, mira, voy a eh, reinvertir la mayoría de mi dinero que estoy generando en el negocio y pagarme poquito. Esa cantidad, ese poquito, sea lo que sea para ti, lo puedes poner como tu sueldo, pero es un gasto de la empresa. Ujú. Eh, y luego sí queda dinero adicional. Entonces, de ese dinero, alguna parte la vas a reinvertir y otra parte te la puedes dar a ti misma o puedes decir reinvertirlo todo, pero ya te pagas un sueldo, ¿sí me entiendes? Entonces, eso te va a ayudar Ujú. también para tener constancia con tus finanzas personales. O sea, de hecho, eso para tus propias finanzas personales te va a dar más estabilidad porque va a ser como que, ok, me estoy pagando X cantidad cada 2 semanas o cada mes. Entonces, yo misma me puedo organizar y luego si decido repartir de estas ganancias, que en el mundo corporativo esos son dividendos o utilidades, aparte del salario o el sueldo que te estás pagando, que es la cantidad que te estás pagando fijo, eh, eso te puede ayudar. Y de hecho, al menos aquí en Estados Unidos, eso a futuro te puede ayudar en caso de que quieras cambiar, digamos que tienes un LLC, lo quieres cambiar a un S Corp, y te ayuda con la parte de impuestos, como que bueno, no soy contadora, ojo, siempre Ujú. vean con un contador, pero sí tiene algunas ventajas de organizarte de esta manera. Mm, me gusta. Y algo que pienso es que uno, o sea, ya me pienso en algunas alumnas que me han hecho algunos comentarios, es como qué ansiedad genera esto de saber que tengo que sacar un sueldo y que no es que si facturé, el ejemplo que pusiste recién, facturé $5.000, me saco los $5.000. O saqué los 5.000, pagué 1.000 de equipo y me quedé con esos 4.000. Sino uno le empieza a dar un poco más de estructura, porque esto realmente es un negocio. Ujú. Entonces, a lo que quería ir con mi idea es que, aunque esto puede generar un poco de ansiedad en el hecho de, bueno, pero alcanzaré a sacar todo lo que necesito, no sé qué, esto también nos da un marco de seriedad, de, no es si tengo ganas hago el lanzamiento, o no es si tengo ganas subo el post, no, tengo que hacer el post porque tengo que vender y porque esta es una empresa y hay gente que depende de esto, mi familia depende de esto, y no es como, ay, estoy triste, no voy a hacer el vivo. Es como, es un negocio, ¿no? 100%. Sí, no, de hecho, este ejercicio que haces del Excel que te estaba diciendo, el famoso flujo de caja, que a mí me encanta, hay gente que le intimida un montón, pero a mí me da paz mental poder visualizarlo.
es algo que definitivamente le da seriedad. Y creo que al comienzo, cuando uno está empezando a emprender, y me pasó a mí también, definitivamente dependía de cómo me sentía emocionalmente, si me sentía inspirada, creativa, hacía el post y lo publicaba, pero no, o sea, es algo que tienes que hacer. Y de hecho, a mí me ayuda muchísimo usar un calendario Ujú. y tener como que, digamos, una vez al mes, revisar el flujo de caja, las finanzas de la empresa, y ponerlo en el calendario como si fuera una reunión con un cliente y lo tienes que hacer. Otra cosa que te va a ayudar a poner un montón de seriedad, nuevamente estoy hablando de Estados Unidos porque tú y yo estamos aquí en Estados Unidos, pero esto también sirve, o sea, si hay gente en tu comunidad que está en diferentes partes, esto ya será como sea, o sea, cada país tiene sus propias reglas, pero si tú puedes incorporarte, hacer, digamos, el LLC, Limited Liability Company, sé que lo he mencionado varias veces, ayuda muchísimo. Sí, es un gasto entre comillas, pero te protege. O sea, hay razones legales para poder tener esta entidad jurídica separada. Y el hecho de hacer ese proceso del LLC, créeme que te va a dar un montón de, como que te va a obligar a decir, wow, esto es en serio, como que tengo una Ujú. empresa, tengo un LLC. Entonces, sí, definitivamente hacerte cargo de todas estas cosas, estas partes más administrativas, más operativas de una empresa, le dan mucha seriedad, a mucha gente le intimida, definitivamente, porque, digamos, tú te convertiste en mentora probablemente porque te apasiona la cosa que quieres enseñar, o sea, y quieres ayudar a los demás, sea lo que sea, tu industria, pero cuando tienes tu propia empresa, tienes que también cuidar de tu empresa, y es importante esa disciplina. Ujú. Sí. Me dejas así sin palabras, sí, totalmente. Eso también es algo que uno tiene que saber, porque algo que me dicen a veces similar a lo que estás diciendo, es como, sí, pero yo no quiero crear contenido, yo quiero enseñar finanzas, a mí no me Ujú. interesa vender, yo quiero enseñar finanzas, es como, sí, pero si vos querés tener un negocio que crezca y ayudar a muchas personas, tenés que hacer contenido. De la misma forma, si vos querés crear un negocio y ayudar a muchas personas, tenés que vender, pero también tenés que tener un marco, una estructura. Y creo que son como las cosas importantes a saber a medida que uno va creciendo con el negocio. Que al principio era como, mi amiga Majo necesita un tip de marketing. Ay, vení Majo, contémonos en Zoom y te enseño. Pero llega un punto en donde, ok, necesito ponerle más estructura, necesito tomármelo en serio. Sí. Otra cosa importante, me voy a otro tema, pero cuando uno emprende, esto lo he visto muchas veces y considero que es un gran error y quiero saber tu punto de vista. Es como, bueno, me cansé del 9 to 5, me cansé del 9 a 5, voy a emprender. Dejan el emprendimiento, dejan el trabajo y bueno, voy a trabajar. Y hoy voy a hacer un reel y voy a estar todo el día haciendo el reel. Y después mañana no sé qué. Pero no se toman como, ok, si vas a reemplazarlo, al principio también tiene que ser un 9 a 5 o más hasta que realmente genere, se conforme en una fuente de ingreso que sea mayor a lo que acabas de renunciar. Me extendí un montón. Pero yo cuando empecé mi negocio de indumentaria hice este cálculo. Yo dije, ¿cuánto gano? En ese momento eran 1.500 pesos, estamos hablando hace 15 años. Y yo decía, ok, si yo logro vender, en ese momento eran 15 prendas por semana, en el mes hago 2.000 pesos. Entonces era como mi objetivo y cuando llegaba viernes y no había hecho las 15 prendas era, bueno, un flash sale o algo, porque yo sabía que tenía que juntar por lo menos mi sueldo anterior. Ujú. No sé, ¿vos qué pensás de eso? Creo O- que me recordaste a un meme, que es como que renuncié a mi 9 to 5 para meterme en un 24/7. ah, sí, sí, al principio era Sí, así. al principio es así. Sí, no, de hecho, sí, o sea, creo que muchas personas renuncian a su trabajo corporativo porque quieren más flexibilidad, quieren hacer algo que les apasiona, que ellas mismas quieren ser sus propias dueñas, perdón, dueñas de negocios, sus propias jefas. Y está bien todo eso, pero con la libertad viene la responsabilidad. Entonces tienes que definitivamente tener esa disciplina, y emprender no es para todo el mundo. De hecho, yo te diría que trabajar en una empresa
más tranquilo en cierto sentido porque no tienes que estar preocupada por estas ventas. Tú mencionaste esto de como que, del marketing, así como las finanzas, que es algo que tienes que hacer. La parte, digamos, contable, financiera, yo te diría, es importante hacerla, es mantenimiento, pero no es algo que va a ocupar tanto tu tiempo. El marketing sí, tienes que posicionarte, si no la gente no sabe cómo encontrarte. Es algo que, o sea, yo te diría, por más de que quieres, o sea cual sea tu industria, o sea, no necesariamente tienes que ser mentora de marketing, o sea, puedes ser lo que sea, mentora de finanzas. Eh, la gran mayoría de tu tiempo la vas a pasar haciendo cosas de marketing para conseguir clientes, al menos al comienzo. Entonces, definitivamente necesitas tener esa disciplina, que no siempre es fácil. Creo que en gran parte tiene que ver con tu mentalidad, sabes, creo que a mucha gente le da miedo vender, le da vergüenza subir el reel, subir el post, hacer un vivo, le da, o digamos, haces un lanzamiento y te sientes súper mal de que no tuviste resultados y, sabes, tienes esa como que voz interna mental que es como que no, ¿qué van a decir los demás? O fracasaste o X, Y, Z. Esa parte de la mentalidad es supremamente importante trabajarla para que puedas salir adelante y si te caes, sabes como que te vuelves a parar y sigues. Porque sí, porque te vas a caer 1 millón de veces siendo emprendedora y la idea es que tú continúes. Y más bien me encanta lo que tú dijiste de esto de como que, no, yo tenía mi objetivo y tenía que hacerlo, no me importaba que el viernes no había vendido, iba a hacer un flash sale y lo iba a lograr. De hecho, hay un término en inglés que se llama grit, que es como que esa perseverancia que tú das, o sea, sigue, o sea, sin importar cuál sea la situación. Mucha gente exitosa tiene esa característica, ese grit, o sea, lo que tú estás describiendo, que eso diferencia a las personas que siguen haciendo las cosas difíciles a largo plazo, así no ven resultados, de las personas que se rinden. Que ojo, emprender no es para todo el mundo, pero creo que sí te ayuda a crecer un montón. Te saca de la zona de confort y aprendes un montón, muchísimo. Así que yo sí lo recomiendo para todo el mundo. O sea, digo que no es para todo el mundo a largo plazo, pero siempre lo recomiendo, aunque sea a corto plazo, porque realmente te ayuda Cambia. muchísimo a crecer. Claro, como que el negocio nunca va a ser estable. Eso es algo también que hablabas en el curso de inversiones, como que no, esto me re quedó, que dijiste que por más que suba o baje, cuando mirás el resultado desde lejos, siempre fue subiendo. Bueno, estabas hablando de otra cosa, pero De la también bolsa de lo, valores. ajá, Sí, también lo tomo acá, ¿no? Y sí. a veces uno se queda como, que tuve un lanzamiento genial y ahora solo queda subir y quizás el próximo lanzamiento bajaste, no vendiste nada. Ahí hay dos opciones, no vendí nada, cierro, soy un fracaso, o lo voy a intentar y va a volver a subir. Entonces vas a seguir subiendo, bajando, pero si seguís a la larga, cuando lo mires desde lejos, estás construyendo un negocio que va a durar años Ujú. y que al final se ve bien, solo que tenés que perseverar para no renunciar. Si renuncias, te quedas ahí. Si avanzás, tenés posibilidades de crecer. Sí, y de hecho los primeros años son los más difíciles, te diría yo. O sea, como que Ujú. empezar, continuar todo, por varios motivos. O sea, primero, cuando estás empezando de cero, nadie te conoce. Entonces no tienes, sabes, no puedes hacer colaboraciones, la gente no sabe quién eres. Si tú no tenías experiencia previa con ventas o emprendimiento, entonces estás empezando desde cero. O sea, son destrezas que tienes que desarrollar. Em, pero luego es como una bola de nieve que empieza a crecer y crece más y más. Entonces, definitivamente es algo que es importante tenerlo en mente, como que tratar de separar, o sea, como que distanciarse de un resultado que tuviste. Quizás no fue el que tú quisiste, pero poder ser perseverante, a largo plazo. Ujú. Sí, me encanta. Me encantó. Bueno, ¿qué resumen harías a esta charla, Majo? ¿Qué dirías así como dos, tres tips sobre lo que hablamos hoy? El resumen, los números son tus amigos, no huyas de los Ok, números. muy bien. No, mentira. O sea, es Sí. cierto, pero creo que la parte importante, creo que el tema en común de las cosas que mencionamos es que
bueno, las finanzas, el flujo de caja, el dinero, o sea, el emprendimiento de por sí es como una montaña rusa de emociones. Montaña rusa de dinero y de emociones. Ujú. Entonces, es importante que tú puedas manejarlo, que puedas visualizarlo, que puedas darle esa seriedad de como que, ok, voy a realmente dedicarme a poder ver esto, visualizarlo, planificar, ser conservadora. Si no funciona, voy a cambiar mis proyecciones, lo que yo estimo que voy a ganar. Y luego, otra cosa que recomiendo y que sabes que son los resúmenes, el resumen que me pides es que la mentalidad es súper importante. O sea, empecé contándoles como yo eh, me daba muchísima ansiedad a pesar de haber estudiado economía, finanzas, contabilidad. La mentalidad fue la razón por la cual a mí me daba tanto miedo. Tampoco sabía mucho de la industria de finanzas personales porque eso no te enseña en la universidad, pero la mentalidad es clave, sea que estés emprendiendo, sea que estás invirtiendo, sea que estás manejando tu propio dinero, sin importar cuál sea tu situación. En realidad, algo que yo siempre digo que a mucha gente le sorprende es que finanzas personales en gran parte tiene que ver con tu comportamiento, más allá de la teoría. O sea, la teoría sí es importante, la estrategia es importante, poder organizarte es primordial, pero el poder tomar las decisiones correctas una y otra vez, por más de que te caigas, por más de que te dé ansiedad, ¿sabes? Ver los gastos. O sea, hay mucha gente que dice como que ni siquiera puedo ver mis gastos personales, peor los de la empresa, pero Ujú. poder como que tomar esos pasos, eso, la mentalidad es enorme. Por eso yo trabajo muchísimo con mis clientes acerca del coaching, la mentalidad, y también obviamente les enseño las partes prácticas y estratégicas, pero es primordial, y mi mensaje realmente es un mensaje que también comparto con mis alumnas, es progreso sobre perfección. Es mejor avanzar un poquito, así no esté perfecto, sea que estás aprendiendo los números o que estás empezando a emprender o quieres hacer tu reel y lo quieres publicar y te da miedo. O sea, realmente es mejor progresar un poco. Así, digamos, hablando de la parte de organizar el dinero. O sea, quizás el primer paso es agendar una reunión en tu calendario. Y dices, ok, ese es el primer paso. Siguiente Ujú. paso, voy a ingresar las cuentas y me voy a descargar las transacciones. Ok, ese es el siguiente paso. Estoy bien. Ujú. O sea, como que respirar, como que celebrar esos logros. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, eh, progreso sobre perfección es muy importante. Sirve para el emprendimiento, sirve para las finanzas, sirve para la vida. Ese sería mi mensaje. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, me encanta el approach que tiene Majo sobre este tema, porque de verdad también hay, podemos hacer otro vivo sobre esto, pero hay como el tema de las creencias que uno trae sobre el dinero, que juegan un rol terrible. Bueno, vos sos experta en esto, ¿no? Sí, Deberías hablo de encontrarte eso todo con el un tiempo. millón de cosas, Sí, pero todo lo que vivimos de nuestros padres sí. hace que tengamos más o menos miedo sobre algunas cosas y Ujú. me encanta tu visión de cómo lo simplificás y cómo haces como, bueno, paso a paso, vamos a celebrar este pequeño paso y después seguimos avanzando. Así que bueno, me encantó nuestra charla de hoy, Majo, súper, súper, súper buena. Y bueno, ¿en dónde te pueden encontrar? Gracias, a mí también me encantó esta conversación. Me pueden encontrar en simplementedinero.com o me pueden encontrar en Instagram como simplemente.dinero. De hecho, tengo algunos recursos gratuitos en la página web. Tengo una guía que te ayuda justamente a entender estas creencias limitantes. Tengo una guía de cripto, si es que eso sabes, eso está en las noticias un montón últimamente, entonces siempre es importante, sabes, entender en qué te estás metiendo. Entonces, hay algunos recursos gratuitos que pueden ayudar a las personas que estén interesadas en la página web, y cualquier cosa me pueden escribir por Instagram también. Así que nada, gracias, Dani. Me encantó. Bueno, gracias Majo por estar acá. Ya saben, la pueden ir a seguir, a chusmear, a descargarse los recursos que Majo preparó con toda su sabiduría. Gracias por estar acá. Me encantó nuestra charla y seguimos el próximo episodio. Ese fue el episodio con Majo Dazum, experta en finanzas personales. Espero que hayas tomado nota y que te hayas llevado muchísimo, porque esto que hablamos hoy es mega importante para toda experta, mentora y coach que tenga ganas de que su negocio no sea simplemente un negocito, sino que sea una empresa que crezca y que crezca y que crezca. Espero que esto haya sido de grandísimo valor para vos. Ya sabes, si te gustó, podés ponerle 5 estrellas
al episodio, podés recomendarlo, podés seguirnos, podés compartirlo, haz lo que quieras, pero nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Entre Expertas Podcast. Bye bye.